4 de febrero de 2026, día 4, las 10 de la mañana en Tucson, Arizona. Un equipo del FBI y del Departamento del Sheriff del Condado de Pima llegó a la casa de Annie Guthrie y Tommaso Zioni en el vecindario de Catalina Foothills con una orden de registro. Procesaron la propiedad y cuando se fueron, se llevaron el auto de Annie Guthrie. 34 días después, ese auto todavía no fue devuelto. El departamento del sheriff del condado de Pima confirmó su estado en declaración oficial al periodista de investigación de CBS5, Brianna Whitney, el 26 de febrero de 2026, 25 días después del secuestro de Nancy, 21 días después de que el sheriff Chris Nanos despejó a toda la familia como sospechosos. Y la declaración del sheriff sobre el auto fue la más escueta y más específica que las autoridades produjeron sobre ningún elemento de evidencia en toda la investigación. Todo lo que podemos decir en este momento es que el vehículo sigue siendo parte de la investigación. Sigue siendo parte de la investigación. No fue devuelto, no fue descartado como línea activa. Sigue siendo parte de algo que el FBI y la Task Force de Homicidios están procesando en este momento. Y esas 7 palabras, pronunciadas por la agencia que despejó a Annie y a Tommaso completamente como sospechosos, son el detalle más desconcertante que este caso ha producido sobre la relación entre la evidencia física y las personas que la investigación ya descartó como responsables. Empecemos con el principio, porque la historia del auto de Annie no comenzó el 4 de febrero, cuando los investigadores lo llevaron. Comenzó el 31 de enero a las 9:48 de la noche, cuando ese auto, conducido por Tommaso Zioni, llevó a Nancy Guthrie desde la casa de Annie hasta la suya, cuando Tommaso esperó en el camino de entrada hasta que Nancy cruzó la puerta, cuando el garaje de Nancy se cerró a las 9:50 de la noche, y cuando Tommaso se fue sin saber que esa sería la última vez que alguien de la familia vería a Nancy entrar a su casa sana y salva. Ese auto es el último objeto físico que conecta el movimiento de Nancy antes de su desaparición con la escena del crimen 4 horas después. Y la periodista de investigación Ashley Banfield fue la primera en reportar que había sido incautado, citando una fuente de ley que describió como muy conectada, altamente respetada, con credenciales impecables y conocimiento de esta investigación. Banfield dijo que el auto de Annie había sido remolcado, incautado y está en evidencia, y añadió la afirmación que convirtió ese reporte en el rumor más viral del caso. Tommaso Zioni puede ser el sospechoso principal en este caso. El sheriff Nanos respondió esa misma tarde calificando el reporte de reckless, irresponsable. Dijo que no había nadie nombrado como sospechoso y describió el remolque del vehículo como prácticas investigativas estándar. Prácticas estándar, no una señal de sospecha. El procedimiento normal que cualquier investigación ejecuta cuando un vehículo tuvo contacto físico cercano con la víctima en las horas previas a su desaparición. Eso fue el 4 de febrero y el 26 de febrero, con toda la familia despejada oficialmente como sospechosos durante 10 días, el auto de Annie seguía sin ser devuelto, y la declaración del sheriff era la misma. Sigue siendo parte de la investigación. La exagente del FBI Jennifer Coffin Duffer fue la primera en articular públicamente la pregunta que ese detalle específico produce en alguien con décadas de experiencia en investigaciones de este tipo. En un video publicado en su canal de YouTube,
El 1 de marzo, Coffin Duffer fue explícita sobre lo que la retención prolongada del vehículo significa cuando se combina con el despeje oficial de la familia. Quiero desmentir esto ahora mismo. Pero Jen, tienen sus autos, o auto. Confiscaron el auto. Hablemos del auto que tienen. Sabemos que tienen ese auto porque vi a Chris Nanos hablar de ello. Sí, tenemos el auto. Todavía lo estamos analizando. También creo que tienen el Range Rover. Al menos no tenemos información de que no tienen el Range Rover. ¿Qué hay del auto de Nancy? No vi ese que regresó al garaje. Todavía están procesando todo. Coffin Duffer identificó no solo el auto de Annie, sino posiblemente el Range Rover y el auto de Nancy mismo como vehículos que los investigadores pueden seguir procesando activamente. Y fue explícita sobre por qué eso no significa que Annie o Tommaso sean sospechosos. Coffin Duffer explicó que los investigadores no buscan a Annie ni a Tommaso en el auto. Buscan algo diferente. Algo que puede estar en el auto sin que Annie ni Tommaso lo hayan puesto ahí. Algo que el sospechoso real pudo haber colocado en ese vehículo en algún momento antes del 1 de febrero sin que ningún miembro de la familia lo supiera. Es posible que alguien haya estado en el vecindario esperando a Nancy llegar a casa. También es posible que ella haya sido rastreada desde la casa de Annie y Tommaso. ¿Es posible que un rastreador haya sido colocado en el auto? ¿Es posible que una persona haya interactuado con ese auto y por eso están buscando huellas dactilares? ¿Es posible que estén buscando ADN posible? Un rastreador, un AirTag, un dispositivo de localización GPS colocado en el vehículo de Annie por el sospechoso en algún momento antes del 31 de enero. Esa teoría, articulada por Coffin Duffer y amplificada por comentaristas anónimos en redes sociales que describieron haber sido víctimas de acoso con ese tipo de dispositivos, es la explicación más coherente disponible para por qué el FBI retiene un vehículo perteneciente a personas que despejó oficialmente como sospechosas. Un AirTag en el auto de Annie explicaría con exactitud matemática el nivel de conocimiento previo que el sospechoso demostró sobre los movimientos de Nancy. Si el sospechoso colocó un dispositivo de rastreo en el vehículo que regularmente llevaba y recogía a Nancy, tenía en tiempo real cada movimiento de ese auto. Sabía cuándo Nancy había sido llevada a casa de Annie para cenar. Sabía cuándo la cenarían. Sabía cuándo el auto saldría de la casa de Annie con Nancy adentro. Y sabía exactamente a qué hora esperarla en la entrada de su propia casa en Catalina Foothills. Eso explicaría la ventana de 4 horas entre la llegada de Nancy a su casa a las 9:48 de la noche y la aparición del hombre enmascarado en el porche a las 2:12 de la madrugada. No fue casualidad. No fue vigilancia presencial esa noche. Fue el tiempo que el sospechoso necesitó para posicionarse después de recibir la señal del rastreador, que confirmó que Nancy había llegado sola a su casa. Y un rastreador colocado en el vehículo de Annie produce el segundo elemento de evidencia que el FBI está buscando en ese auto: las huellas dactilares del sospechoso, porque un AirTag o cualquier dispositivo de rastreo físico tiene que ser colocado manualmente en el vehículo. Y el sospechoso que colocó ese dispositivo puede haber dejado su perfil dactilar en la parte inferior del vehículo, o en el marco de la rueda, o en cualquier otra superficie donde los dispositivos de rastreo se adhieren típicamente. Las huellas dactilares en esas superficies
no son las que normalmente se procesan en un examen forense estándar de vehículos. Requieren un análisis específico orientado a superficies irregulares y de difícil acceso. Y ese análisis tarda tiempo. Más tiempo que el análisis de huellas en superficies estándar, como el interior del vehículo o el volante. Lo que explica por qué 34 días después de la incautación, el auto sigue siendo parte de la investigación activa. EV Times de Londres lo articuló con la frase más honesta disponible sobre el estado del auto dentro del contexto de la investigación completa. Cada vehículo incautado, cada pista no divulgada y cada no respuesta cuidadosa de la aplicación de la ley seguirán hablando volúmenes. Mientras Nancy Guthrie no sea encontrada, cada detalle como ese tiene el peso de una pregunta sin respuesta. Y la pregunta sin respuesta del auto de Annie tiene dos dimensiones que ningún análisis anterior combinó completamente. Dimensión 1. Lo que el auto puede revelar sobre el sospechoso. El rastreador, las huellas, el ADN, que puede haber quedado en la parte exterior del vehículo cuando el sospechoso lo tocó. Los registros de peaje o de cámaras de tráfico que documentaron el movimiento del vehículo en los días previos al 31 de enero, si el sospechoso usó el rastreador para seguirlo físicamente en algún punto. Dimensión 2. Lo que el auto revela sobre la metodología del sospechoso. Si el FBI confirma que había un rastreador en el vehículo de Annie, ese hallazgo transforma el perfil completo del sospechoso. No es alguien que eligió a Nancy al azar. No es alguien que llegó al vecindario por reconocimiento presencial de corto plazo. Es alguien que implementó tecnología de seguimiento antes del crimen, que sabía cómo y dónde colocar ese dispositivo sin ser detectado, que siguió a Nancy a través de ese dispositivo durante días o semanas antes del 1 de febrero, y que usó esa información para elegir exactamente la noche correcta, exactamente la hora correcta, exactamente la ventana de vulnerabilidad máxima. Eso es el perfil de un sospechoso, con conocimiento operativo específico sobre cómo seguir a personas sin ser detectado. Y ese conocimiento no es el de alguien que improvisó, es el de alguien que aprendió ese proceso en algún contexto anterior, en algún trabajo, en alguna experiencia, en algún lugar donde ese tipo de conocimiento se adquiere. El exagente del FBI que le habló a los investigadores de EV Times añadió algo sobre la retención prolongada del vehículo que conecta ambas dimensiones con la evaluación más técnica disponible sobre el estado real de la investigación. Cuando un vehículo sigue siendo parte de una investigación activa después de que sus propietarios fueron despejados como sospechosos, la razón más probable es que ese vehículo contiene evidencia que conecta a la persona que lo tocó desde afuera con el perfil del sospechoso que los investigadores están construyendo desde adentro. El auto de Annie no es evidencia contra Annie. Es evidencia contra quien tocó ese auto sin el conocimiento de Annie. Y esa distinción, que la declaración del sheriff captura con exactitud en sus 7 palabras, es la diferencia entre una acusación a una persona inocente y una pista que puede llevar a la persona culpable. El departamento del sheriff del condado de Pima despejó a Annie y a Tommaso con palabras explícitas. La familia cooperó con todo lo que los investigadores pidieron. Entregaron sus dispositivos, proporcionaron acceso a sus propiedades, sometieron el auto voluntariamente, y 34 días después, ese auto sigue produciendo análisis activo que puede conectar al sospechoso real
con el crimen que cometió. El FBI también puede estar todavía procesando el Range Rover al que Coffin Duffer hizo referencia, y el auto de Nancy mismo. 3 vehículos en el radio de la escena del crimen que pueden tener cada uno alguna pieza de la historia del 31 de enero que los investigadores todavía están construyendo. Todos están siendo procesados todavía. Eso no es estancamiento, es la profundidad del análisis que un caso de este nivel requiere. Cada superficie, cada residuo, cada marca digital que un dispositivo o una mano o un neumático puede haber dejado en el metal de un vehículo que estuvo en el lugar correcto en el momento correcto para ser tocado por alguien que no debería haberlo tocado. El auto de Annie Guthrie está en evidencia. 34 días después del secuestro de su madre, 2 semanas después de que Annie fue despejada como sospechosa, y la única declaración oficial sobre su estado es la más cargada de significado posible. Sigue siendo parte de la investigación. Nancy Guthrie tiene 84 años. Lleva 34 días desaparecida, y en algún laboratorio forense del FBI, el auto que la llevó a casa por última vez está siendo analizado centímetro a centímetro, buscando lo que el sospechoso dejó sin saber que lo dejaba. Un rastreador, una huella, una fibra, una señal. El hilo que conecta la mano del sospechoso con el vehículo de una familia inocente que cooperó con todo lo que los investigadores pidieron. $1.200.000 en efectivo, con un PIN de 7 dígitos. Para quien sepa quién tocó ese auto, tráiganla a casa.